Muy bien, hasta acá hemos aprendido acerca de lo que es la estadística y hemos dicho de que la estadística se sirve de los datos como para describir o realizar inferencias acerca de determinados fenómenos. Pero en todo caso, ¿qué es un dato? Un dato es la información que obtengo de registrar un determinado fenómeno. Es un valor que obtengo al realizar un estudio. Imagínate que estás encuestando a alguien, ¿no? Toda la información que vos le vas a pedir a esa persona es un dato. Suponte que estás observando a una persona con la idea de hacer algún estudio. Esa observación que vos realizás acerca de esa persona, ese registro de cada uno de los elementos que has señalado previamente, pasan a conformar un dato. Entonces, tenés datos que tienen distinta naturaleza. Por ejemplo, un dato, como es el caso del sexo, tiene una característica más cualitativa porque habla acerca de la cualidad de la cosa. En el caso de edad, ya tiene una connotación más cuantitativa. ¿Cuántos años tenés? X, ¿cierto? Eso tiene que ver con un número y por lo tanto es una condición más cuantitativa. En ese sentido tenemos datos de características psicológicas, de atributos físicos, datos demográficos, sociodemográficos, como por ejemplo nivel social, nivel cultural, nivel de ingreso, etc. Lugar de residencia también puede ser una variable demográfica. En fin, tenés cientos de ejemplos de datos que se pueden obtener con el solo hecho de registrar determinados fenómenos. Ahora, muy bien, ¿cómo ordenamos los datos? Vos representate esta idea. Estás en una situación en la cual estás haciendo un estudio. Ese estudio se trata de encuestar a algunas personas, pocas, no muchas, acerca de algunos aspectos, como por ejemplo el sexo, la edad, el estado civil, qué lugar ocupa en la familia, el nivel de estudio que tiene, cuál es su situación ocupacional, etc. ¿Ya? Eso ya te estoy diciendo de que está codificado acá, ¿no? He tomado ese ejemplo para que establezcamos una relación. Pero por lo pronto, con esa poca cantidad de información que vamos a relevar, cuando lo multipliquemos por la cantidad de personas que tenemos, vamos a tener una nube de datos que de alguna manera tiene que estar sistematizada, tiene que ser ordenada, porque si no, la verdad que no vamos a poder sacarle provecho. Para eso existe lo que se conoce con el nombre de matriz de datos, y es importante que la conozcas porque sobre esa matriz de datos se producen los cálculos que se realizan en lápiz y papel o en las aplicaciones de teléfono, como en el caso de que te hemos sugerido que instales, y si no, en los cálculos estadísticos que realizan las computadoras. Una matriz de datos es nada más y nada menos que una tabla de doble entrada en donde en las columnas se ubican las variables y en las filas se ubican los participantes o las unidades de análisis. Fíjate que acá tienen nombre de unidad de análisis. Una unidad de análisis puede ser una persona, puede ser un fenómeno, puede ser un animal, puede ser cualquier cosa que a nosotros nos interese. Ahora, cada una de esas unidades de análisis se enumeran a medida en orden creciente, no por una característica en particular, puede ser completamente aleatoria, eso no importa, pero van numerados. Entonces, el dato que yo voy a consignar está ubicado entre la intersección de la fila y la columna. Vamos a ver si podemos explicar esto con un ejemplo. Yo he tenido una encuesta en la cual he relevado una cierta información. Esa encuesta la he tenido que codificar de acuerdo a esta planilla que yo tengo acá, ¿no? Si vos te fijás, cada una de las opciones de respuesta tienen un código asociado. Esto se hace para ordenar, para darle cierta estructura a la matriz de datos que permita un procesamiento más eficiente y más fácil, por sobre todas las cosas. Entonces,
Vamos a tomar, imagínate que yo tengo mi hojita acá y tengo el sujeto 1. El sujeto 1 es un varón. Entonces digo, a ver, código del sujeto de un varón, de un masculino, es 1, con signo 1. Edad, 20 años. Muy bien. Estado civil, soltero. Me fijo en el código soltero y coloco el código correspondiente. En la variable qué lugar ocupa en su familia, parece ser que es hermano, ¿cierto? Entonces, no, perdón, es esposo o cabeza de familia, ¿no? Es este de acá. En la variable 5, que corresponde al nivel de estudio, parece que ha respondido que es un secundario completo, entonces le debo colocar, perdón, otra vez, un secundario incompleto, le debo colocar un 4. Y así sucesivamente, ¿eh? Entonces, una vez que tengamos ordenado todos los datos por cada uno de los sujetos, tenemos toda esa información mucho más comprimida y más organizada. Bien, ahora, ¿de dónde obtengo los datos? Es una buena pregunta. Los datos proceden de múltiples estrategias de recolección, ¿cierto? Eso con lo cual recogemos un dato le denominamos instrumento. Puede ser la observación, hay distintos tipos de observación, hay observación mucho más estructuradas que otras. Mientras más estructurada sea, mientras más explícita sea y más focalizada, mucho más eficiente en términos del dato que va a dar. Pero a veces necesitamos información más general y amplia y las observaciones participantes, por ejemplo, dan una información privilegiada. Hay entrevistas también que son estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas en absoluto. En la medida que la entrevista sea más estructurada, voy a poder procesar datos cuantitativos. En la medida que la entrevista sea más desestructurada o no estructurada, va a haber un predominio de información cualitativa. Asimismo, tengo encuestas, cuestionarios, inventarios, escalas, etcétera, etcétera. Acá vemos un ejemplo de un cuestionario como para que tengas una idea, ¿cierto? En ese cuestionario lo que se marcan son opciones para cada una de las consignas o ítems del mismo. Lo importante que vos tenés que saber, después vamos a ver un poco más acerca de instrumentos, es que estos instrumentos deben poseer 3 características. En primer lugar, la validez. La validez hace referencia a la capacidad que tiene el instrumento de medir lo que a nosotros nos interesa medir. Por ejemplo, si estamos con un instrumento de habilidades sociales, corresponde que ese instrumento mida particularmente habilidades sociales y no otra variable. Por otro lado, la exactitud normalmente se la suele confundir con validez, sin embargo la exactitud tiene que ver con el grado de medición que tiene el instrumento, que es decir, que tenga la capacidad de discernir entre distintos valores sin necesidad de sobrevalorar o de subvalorar la característica que estamos midiendo. Y finalmente, el concepto de confiabilidad que ustedes tienen que asociarlo a una cuestión temporal. Un instrumento es confiable si tiene la posibilidad de darme medidas similares a lo largo del tiempo, cuando estamos midiendo un mismo fenómeno en una misma persona, ¿cierto? Ahora bien, acá tenemos una gráfica breve de cuáles son las combinaciones que podemos tener. Lo ideal es que nuestro instrumento sea exacto y sea preciso. Es como darle en el centro del blanco, ¿no? Pero no siempre nuestros instrumentos tienen estas características. A veces los instrumentos no son ni tan exactos ni tan específicos y se los puede representar de esta manera. Entonces, el poder de discriminación que tiene el instrumento es insuficiente. Otras veces podemos tener un instrumento bastante exacto, pero no preciso, ¿cierto? La medición de la variable, si bien mide lo que tiene que medir, no se ajusta a una escala que me permita discernir distintos matices del fenómeno.
Y en este caso tenemos muy preciso, es decir, puedo discriminar perfectamente matices, pero me mide cualquier cosa, ¿cierto? Se va del blanco. Es más, yo pondría esos puntitos casi fuera del blanco. Claro, pero ¿de dónde sacamos esa información? Esa información nosotros la obtenemos de sujetos que pertenecen a una población, ¿cierto? Entonces tenemos que explicar bien qué es una población. Una población es el conjunto total de los de datos que provienen de personas, objetos o acontecimientos que le interesan al investigador, ¿no? Y hablamos de muestra cuando cuando existe la posibilidad de trabajar con una porción, con una partecita de esa población, ¿no? Si mirás este diagrama, esta imagen, vos vas a ver que toda una población conforman este universo de personas, ¿no? Cuando yo selecciono un grupito de personas que tienen características similares a la población, estoy hablando de muestra. Te preguntarás qué significa esta palabra parámetro y qué significa la palabra estadístico. Bueno, en estadística, las pruebas que yo hago en relación a la población se denominan paramétricas, porque trabajan sobre lo que se conocen como parámetros. En cambio, cuando trabajamos con la muestra, hablamos de estadístico. Te doy un ejemplo muy sencillo, ¿cierto? El promedio, pues sabes lo que es el promedio. En estadística se lo denomina media. La media de la población para una determinada característica se le llama parámetro. Parámetro de la media. Y para una muestra, esa misma media se la conoce como estadístico, ¿cierto? Entonces tenés estadísticos bueno, la verdad que no te quiero complicar, pero hay diversos estadísticos, ¿eh? Después lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo importante es que vos a esta altura tenés que saber que hay dos tipos de muestras. Las muestras no probabilísticas y las muestras probabilísticas. La diferencia fundamentalmente está dada en que las muestras probabilísticas me permiten hacer una inferencia acerca de la población. ¿Por qué? Porque yo ya conozco cuál es el margen de probabilidad de haber incluido a todos los sujetos que tienen determinadas características en la población en mi muestra, ¿cierto? Entonces es un proceso mucho más caro para el investigador porque requiere cálculos, requiere una selección minuciosa de los sujetos y restringirse muchísimo hasta tanto conformar ese listado definitivo de unidades de análisis o de personas. En cambio, las muestras no probabilísticas son mucho más accesibles para el investigador. A veces se las llama accidentales, intencionales, por conveniencia o muestras de voluntario, ¿no? Esto, un ejemplo muy sencillo que te puedo dar es, suponte que nosotros queremos hacer un estudio en la universidad y nos ponemos en el hall del cuarto bloque a entrevistar a algunos participantes. Bueno, en ese caso, si no hemos tenido la precaución de hacer un estudio previo y seleccionar las personas bajo un criterio determinado, en ese caso estaríamos trabajando con una muestra no probabilística. Con una muestra no probabilística, que es mucho más económica, como te dije, mucho más fácil, yo lo que voy a poder hacer es describir las características de la muestra, solamente de la muestra, pero no de la población, ¿eh? Eso es importante para que vos sepas y por sobre todas las cosas, en el momento que te tomamos el examen, lo puedas responder. Las muestras probabilísticas sí tienen la capacidad de poder ser usadas para describir la población. Hay distintos tipos de estrategias para trabajar con una muestra probabilística. Una de ellas es por azar simple. Esta te lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Suponte que querés hacer un estudio en la escuela en la secundaria donde vos estudiaste. Supongamos que tiene 400 personas en total. Dentro de las 400 personas, vos vas a extraer una muestra aproximadamente de unas 40 personas. Entonces,
En ese proceso lo que vas a hacer es asignarle un número a cada uno de las personas que trabajan ahí, para después al azar extraer 40 números. Esos 40 números te van a decir qué personas tenés que entrevistar, qué personas tenés que estudiar. En ese caso sería por azar simple. Ahora, hay una estrategia mucho más eficiente para estos casos que se llama estratificada, ¿no? Muestreo estratificado. Un muestreo estratificado es aquel que hace el investigador segmentando de alguna manera la población, en subgrupo o estratos, ¿no? En ese caso, para el ejemplo, nosotros separaríamos el grupo de profesores de tu escuela, ex escuela, el grupo de alumnos y el grupo de maestranza, y haría un cálculo aleatorio por azar simple para cada uno de estos grupos para tener una muestra que represente a cada uno de esos estratos. Bueno, en un ratito vamos a seguir hablando acerca de las tablas de frecuencia y esto que ya forman parte de los cálculos. Hasta pronto.